Hace unos 40.000 años, los humanos no éramos los únicos humanos sobre la Tierra. En Europa vivía una población humana que había habitado ese continente durante cientos de miles de años, los neandertales. En el sudeste asiático existía otra especie humana muy distinta, el Homo floresiensis, un pequeño humano que vivía en la isla de Flores, en Indonesia. Y en África evolucionaba nuestra propia especie, el Homo sapiens. Durante gran parte de la historia reciente del planeta, distintas especies humanas coexistieron al mismo tiempo, cada una adaptada a su propio entorno. Pero hace unos 45.000 años ocurrió algo que cambiaría esa situación. Los Homo sapiens comenzaron a expandirse hacia Europa. Y poco después de su llegada, los neandertales, los antiguos habitantes del continente, empezaron a desaparecer. Hoy, de todas las especies humanas que existieron en la Tierra, solo queda una. Nosotros. La pregunta es inevitable. ¿Qué ocurrió realmente cuando los Homo sapiens llegaron a Europa? De mucho tiempo los neandertales fueron vistos como una versión primitiva del ser humano. Eran mostrados como criaturas torpes, brutales y poco inteligentes. Pero los descubrimientos arqueológicos de las últimas décadas cuentan una historia muy diferente. Los neandertales aparecieron en Europa hace más de 300.000 años, mucho antes de que los Homo sapiens llegaran al continente. Durante todo ese tiempo lograron sobrevivir en los climas más duros del planeta, incluidos los largos periodos glaciales que dominaron gran parte de Europa. Su cuerpo era robusto, con huesos gruesos y músculos muy desarrollados, una adaptación ideal para conservar calor en ambientes fríos. Pero lo más sorprendente es su cerebro. En promedio, el cerebro de los neandertales era tan grande como el de los humanos modernos, e incluso ligeramente mayor. Las excavaciones realizadas en lugares como la Chapelle aux Saints, en Francia, o la Cueva de Sanidar, en Irak, han revelado que los neandertales fabricaban herramientas complejas, dominaban el uso del fuego y cazaban grandes animales como bisontes, caballos o renos. También enterraban a sus muertos. Algunos investigadores creen que estos enterramientos sugieren la existencia de algún tipo de comportamiento simbólico o ritual. En otros yacimientos incluso se han encontrado restos de pigmentos minerales y adornos corporales, lo que indica que podían tener formas de expresión cultural. En otras palabras, los neandertales no eran una versión fallida del ser humano. Eran otra forma de humanidad. Y durante cientos de miles de años, Europa fue su territorio. Hasta que una nueva especie humana apareció en el continente. Mientras los neandertales dominaban Europa, otra historia evolutiva se desarrollaba en África. Allí apareció nuestra propia especie, el Homo sapiens. Durante mucho tiempo los científicos pensaron que los humanos modernos habían surgido hace unos 200.000 años. Pero descubrimientos más recientes han cambiado esa cifra. En el yacimiento de Jebel Irhoud, en Marruecos, se encontraron restos humanos con una antigüedad aproximada de 300.000 años. Estos fósiles, analizados por un equipo internacional dirigido por el paleoantropólogo Jan Jakublin, representan algunos de los Homo sapiens más antiguos conocidos hasta ahora. A simple vista, los Homo sapiens y los neandertales podían parecer bastante similares. Ambos caminaban erguidos, fabricaban herramientas y cazaban grandes animales. Pero también existían algunas diferencias importantes. Los neandertales tenían un cuerpo más bajo y robusto, con huesos gruesos y músculos muy desarrollados. Era una adaptación ideal para sobrevivir en el clima frío de Europa. Los Homo sapiens, en cambio, tenían un cuerpo más alto y esbelto, mejor adaptado para recorrer largas distancias. También existían diferencias en el cerebro. El cerebro de los neandertales era, en promedio, ligeramente más grande que el de los humanos modernos. Sin embargo, los estudios realizados por investigadores como Simon Neubauer, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, sugieren que la forma del cerebro sapiens era más redondeada y que ciertas áreas relacionadas con la organización social y la planificación podían estar más desarrolladas. Otra diferencia importante parece haber sido la organización social. Algunos investigadores creen que los Homo sapiens mantenían redes sociales más amplias, conectando distintos grupos humanos a lo largo de grandes distancias. Esto les permitía intercambiar herramientas, conocimientos e incluso miembros entre comunidades. Los neandertales, en cambio, parecen haber vivido en poblaciones más pequeñas y aisladas. Estas diferencias no significan que una especie fuera mejor que la otra. Durante cientos de miles de años, los neandertales habían sobrevivido perfectamente en Europa. Pero cuando los Homo sapiens comenzaron a expandirse fuera de África,
esas diferencias pudieron haber tenido consecuencias importantes. Hace unos 70.000 años, algunos grupos de Homo sapiens comenzaron a abandonar África. Primero llegaron al Medio Oriente. Luego se expandieron por Asia. Y finalmente, hace unos 45.000 años, algunos de esos grupos llegaron a Europa. Un continente que ya tenía habitantes. Los neandertales. Cuando los primeros grupos de Homo sapiens llegaron a Europa, el continente ya tenía habitantes. Los neandertales llevaban allí más de 300.000 años. Habían sobrevivido a múltiples ciclos glaciales, conocían los paisajes del continente y estaban perfectamente adaptados a sus ecosistemas. Europa era su territorio. Sin embargo, hace 45.000 años, los Homo sapiens comenzaron a aparecer en distintas regiones del continente. Las evidencias arqueológicas encontradas en lugares como Bacho Quiro, en Bulgaria, o Petera Ceu Oase, en Rumanía, muestran algunos de los primeros rastros de humanos modernos en Europa. Durante miles de años, ambas especies coexistieron en el mismo continente. Esto significa que, en algún momento de la prehistoria, dos especies humanas distintas caminaron por los mismos bosques, siguieron a los mismos animales y utilizaron los mismos refugios naturales. En algunos lugares, los registros arqueológicos sugieren que neandertales y Homo sapiens incluso ocuparon las mismas cuevas en distintos momentos. Eso no significa necesariamente que vivieran juntos. Pero sí indica que sus territorios podían superponerse. Es difícil imaginar cómo fueron esos encuentros. No sabemos si se ignoraban, si competían por los mismos recursos o si en ocasiones llegaban a interactuar directamente. Pero una cosa es segura. Durante miles de años, dos humanidades distintas compartieron Europa. Y poco después de ese periodo de coexistencia, algo comenzó a cambiar. Hace aproximadamente 40.000 años, los neandertales empezaron a desaparecer del registro arqueológico. Cuando los Homo sapiens llegaron a Europa, los neandertales no desaparecieron de inmediato. Durante varios miles de años, ambas especies coexistieron en el mismo continente. Pero con el paso del tiempo, el registro arqueológico muestra una tendencia clara: las poblaciones neandertales comenzaron a disminuir. Los científicos han tratado de explicar este proceso durante décadas. Hasta ahora, no existe una única respuesta definitiva. En cambio, la mayoría de los investigadores cree que varios factores pudieron haber actuado al mismo tiempo. Uno de ellos es la diferencia en las redes sociales. Algunos estudios sugieren que los Homo sapiens mantenían contactos entre grupos humanos que vivían a grandes distancias. Esto permitía intercambiar herramientas, conocimientos y recursos. Los neandertales, en cambio, parecen haber vivido en poblaciones más pequeñas y aisladas. En una situación así, cualquier crisis, como una mala temporada de caza o una enfermedad, podía afectar gravemente a un grupo reducido. Otro factor posible es la diversidad tecnológica. Las herramientas asociadas a los Homo sapiens muestran una mayor variedad y especialización. Los arqueólogos han encontrado puntas de proyectil más finas, herramientas fabricadas en hueso e incluso agujas que sugieren la confección de ropa más elaborada. Estas innovaciones podían ofrecer ventajas importantes en la caza y en la adaptación a distintos entornos. También se ha considerado el papel del clima. Hace unos 40.000 años, Europa atravesaba una serie de fluctuaciones climáticas relativamente rápidas. Estos cambios pudieron alterar los ecosistemas donde los neandertales habían vivido durante miles de años. Si la disponibilidad de animales de caza disminuía, las poblaciones más pequeñas podían verse especialmente afectadas. Pero existe otra posibilidad que durante mucho tiempo fue ignorada. La posibilidad de conflictos directos entre ambas especies humanas. No existen pruebas claras de guerras sistemáticas entre neandertales y Homo sapiens. Sin embargo, si ambas especies competían por los mismos territorios y recursos, es posible que en algunos casos se produjeran enfrentamientos. Y si eso ocurrió, estaríamos ante algo extraordinario. Porque en ese caso, se trataría del único momento conocido en la historia en que dos especies humanas distintas pudieron haber luchado entre sí por el control de un territorio. Pero en los últimos años, nuevos descubrimientos científicos han revelado algo inesperado. Algo que cambia por completo la forma en que entendemos esta historia. Durante mucho tiempo, la historia parecía sencilla. Los Homo sapiens habían llegado a Europa y, poco después, los neandertales desaparecieron.
Durante décadas muchos investigadores pensaron que una especie simplemente había reemplazado a la otra. Pero a comienzos del siglo XXI, los avances en genética comenzaron a revelar una historia mucho más compleja. En el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, en Alemania, un equipo dirigido por el genetista Svante Paavo logró extraer y analizar ADN de restos neandertales. Era un desafío enorme, porque los huesos tenían decenas de miles de años y el material genético estaba muy degradado. Tras años de trabajo, los investigadores lograron reconstruir gran parte del genoma neandertal. Cuando compararon ese ADN con el de los humanos actuales, apareció un resultado inesperado. Las personas que viven hoy fuera de África, en Europa, Asia y otras regiones del mundo, poseen entre un 1% y un 2% de ADN neandertal en su propio genoma. Este hallazgo indicaba algo muy importante. En algún momento de la prehistoria, los Homo sapiens y los neandertales no solo se encontraron en Europa. También tuvieron descendencia juntos. Es decir, ambas especies humanas se mezclaron. Pero ese descubrimiento planteó una nueva pregunta. Si hubo mezcla entre ambas especies, ¿por qué hoy no existen poblaciones neandertales? La respuesta más aceptada por muchos investigadores tiene que ver con un proceso conocido como asimilación genética. Los neandertales vivían en poblaciones relativamente pequeñas, mientras que los Homo sapiens parecen haber formado grupos más numerosos y conectados entre sí. Cuando dos poblaciones de tamaños muy diferentes se mezclan, el resultado suele ser predecible. Podemos imaginar un ejemplo simple. Si un grupo de 100 neandertales se mezcla con una población de 10.000 Homo sapiens, sus descendientes heredarán genes de ambas especies. Sin embargo, con el paso de las generaciones la mayor parte del ADN de esa población seguirá siendo sapiens, simplemente porque la población original era mucho más grande. Los genes neandertales no desaparecen por completo, pero se diluyen progresivamente dentro de una población mayor. Algo parecido pudo haber ocurrido en Europa hace decenas de miles de años. Algunos neandertales se mezclaron con los Homo sapiens, mientras que otros grupos fueron desapareciendo con el tiempo. A medida que las poblaciones sapiens crecían y se expandían por el continente, los neandertales dejaron de existir como una población independiente. Pero una pequeña parte de ellos no desapareció del todo. Sigue presente, todavía hoy, en nuestro propio ADN. Durante gran parte de la historia del planeta, la humanidad no estuvo representada por una sola especie. Durante cientos de miles de años coexistieron distintas formas de seres humanos, cada una adaptada a su propio entorno. Los neandertales en Europa. Los denisovanos en Asia. El Homo floresiensis en las islas del sudeste asiático. Y finalmente, nuestra propia especie, el Homo sapiens. Hace unos 40.000 años, esta diversidad humana comenzó a desaparecer. Las poblaciones neandertales fueron reduciéndose gradualmente hasta desaparecer del registro arqueológico europeo. Hoy ya no existen como una especie independiente. Sin embargo, los descubrimientos genéticos de las últimas décadas han demostrado que su historia no terminó por completo. Una pequeña parte de ellos continúa presente en los humanos actuales. Las personas que viven hoy fuera de África llevan en su ADN una pequeña huella de aquellos antiguos habitantes de Europa. Esto significa que, en cierto sentido, los neandertales no desaparecieron del todo. Su legado genético sigue formando parte de nuestra propia historia. Hoy, de todas las especies humanas que alguna vez caminaron sobre la Tierra, solo quedamos nosotros.